me toca moderar, en el buen sentido de la palabra, una mesa que me parece extraordinariamente interesante. En primer lugar, por la calidad de los ponentes y de los intervinientes, y en segundo lugar, por la importancia intrínseca que tiene el tema del que vamos a hablar. Voy a empezar por presentarme. Muchos me conocéis. Somos todos de las administraciones públicas, si os parece, pues nos tuteamos. Mi nombre es Carlos Galán, soy doctor ingeniero en informática y abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, y compagino mi vida entre la actividad pública como profesor de la Universidad Carlos III y consultor, presidente de la Agencia de Tecnología Legal en la parte privada. Y bueno, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico por si sentíos libres de escribirme o si hay alguna cuestión o alguna duda. Llevo muchos años dedicándome a la administración electrónica y he tenido la suerte y el privilegio, pues, de trabajar años, por ejemplo, como vocal asesor del Ministerio del Interior, donde tuve la oportunidad fantástica y irrepetible, diría yo, de presidir la Comisión de Informática y Comunicaciones de la Seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y el Plan de Modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y luego, pues, fui director general de la primera autoridad de certificación de firma electrónica de este país, de la Agencia de Certificación Electrónica, antes, incluso un poco antes que esta misma casa que hoy nos acoge, y bueno, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de un tema, como digo, muy interesante, que es el concepto del cloud unido a un paradigma muy concreto, que es el de la licitación pública electrónica. Todos hemos oído hablar de cloud computing, de computación en la nube. Sabemos lo que es, hemos leído mucho sobre ello, sabemos que tiene indudables ventajas y también determinadas cautelas que hay que adoptar antes de irse a la nube. Y todos también, muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos oído hablar de licitación electrónica, de contratación electrónica, y más en concreto, si queréis, de licitación como una parte de la contratación electrónica, digamos, como esa parte que va desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación del contrato, incorporando en medio toda la recepción de ofertas, etcétera, etcétera. ¿Se conjugan esos dos mundos? ¿Es posible conjugarlos? ¿Es posible derivar al mismo tiempo cloud computing y licitación electrónica? ¿Representa algún beneficio? Fijaos, yo he traído dos documentos, alguno lo comentasteis ayer en una sesión de ayer, que es un informe, un caso práctico que hizo IESE respecto de la contratación, la licitación electrónica en el sector público español, un documento muy ilustrativo de por dónde van los tiros. Y he traído otro que pongo a disposición de todos los asistentes. Si me escribís por ellos, con gusto os lo remito a la propia ANEI. Es un documento que se denomina, que lo redactó la Comisión de Contratación Electrónica de ANEI, de la Asociación Nacional de Empresas de Internet. Es un breve documento, apenas 12 o 14 páginas, que trata de resumir cuál es la situación actual, los beneficios esperados, etcétera. Por consiguiente, no me voy a inventar cosas, sino simplemente voy a introducir la problemática en base a estos dos documentos. De ellos se desprenden algunas cuestiones importantes. En primer lugar, el concepto de la licitación electrónica entendida como os le he comentado, ¿no? Digamos, lo que media entre la publicación electrónica de los pliegos hasta la adjudicación del concurso, todo lo que hay entre esos dos puntos temporales, momentos temporales. Evidentemente hay una fase previa, es un back office, que es la generación de la necesidad y la iniciación del expediente de contratación. Luego hay una fase posterior,
que también podría ser desarrollada por mecanismos electrónicos como la propia firma del contrato, la facturación, el pago, etcétera, etcétera. Pero me voy a concentrar, si me lo permitís, en la parte de licitación, que es donde, por otro lado, además tenemos las mejores, yo creo, las más singulares experiencias, ¿no? La Unión Europea es extraordinariamente consciente de las ventajas y lo sabía cuando se promulgó el Libro Verde de la contratación electrónica y lo sabía cuando se promulgó las directivas 17 y 18. Y no deja lugar a dudas y anima a las administraciones públicas de Europa a decir, oiga, usen mecanismos de licitación electrónica para desarrollar todo esto. Os voy a dar un dato extraído de este informe, por consiguiente que no me voy a inventar. Fijaos, ¿a quién interesa la contratación, la licitación electrónica? A todos. Interesa a las administraciones públicas, interesa a los poderes públicos. ¿Por qué? Tendremos oportunidad de debatir sobre esto en detalle. Hay muchas razones que la impulsan. Una de ellas es palmaria, y es que se incrementa la competencia, la concurrencia competitiva. Y donde antes aparecían 4 licitadores, ahora pueden aparecer 20. Y gracias a que aparecen 20, los costes derivados del contrato y el precio de licitación baja extraordinariamente, de una manera palmaria, entre el 5 y el 20% en la mayoría de los casos. Todos conocemos casos mejores todavía que eso. Recuerdo recientemente el caso de un compañero nuestro, el Ministerio de Defensa, que en un acto público, por eso si es público no desvelo nada, hablaba precisamente de una rebaja del 50% respecto del año anterior, simplemente por haber permitido este mecanismo. Son, por consiguiente, las administraciones públicas los máximos interesados, entre otras cosas porque estamos, me meto yo también, como administración pública, manejando el dinero de todos los contribuyentes. Los empresarios, los licitadores también, a veces nos olvidamos de ellos, no podemos olvidarnos de ellos. Tienen, yo diría por primera vez, la posibilidad de acudir a sitios donde antes no podían acudir, usando el mecanismo electrónico. Y los ciudadanos que en el fondo están diciendo ahí fuera, oiga, mis impuestos deben servir para algo y deben servir de la mejor manera posible. Se ha hablado mucho, además, las directivas europeas, el Libro Verde de la contratación electrónica lo señala, las mejoras en cuanto a eficacia, eficiencia, transparencia. Fijaos, el otro día, no hace mucho, un par de meses, se hizo público un comunicado de International Transparency, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo, es verdaderamente significativo. Es una institución mundial con delegaciones en muchos países que lo que hacen es estudiar cuál es lo que percibe la sociedad respecto del nivel de transparencia de sus administraciones públicas. Pues es curioso observar, hicieron el estudio sobre 130 países. Y al final, en base a una encuesta de todo ello, de las delegaciones de cada uno, apareció una lista, el primero y el último, y en un orden de prelación. Es curioso lo que se observa ahí, de entrada. Los países que están a la cabeza, los que son considerados como más transparentes, leámoslo en voz pasiva, menos corruptos, son precisamente aquellos que han implementado de manera decidida la administración electrónica. ¿Eso es obra de la casualidad? Sospecho que no. No es el único factor, evidentemente. No seamos tan ingenuos para pensar que la administración electrónica convierte a un país en no corrupto. Evidentemente no es así. Pero contribuye. Antes, hablando con mi colega Artur, comentábamos precisamente este tema, ¿no? Él os dirá después algunas cosas. Asumiendo lo que dice la Unión Europea, y dice que la Unión Europea dice que en Europa aproximadamente entre el 14 y el 19% del Producto Interior Bruto
lo consumen los Estados en contrataciones, en compras públicas. Dice además que se podría ahorrar un porcentaje que va entre, como os he dicho, siendo razonable, entre el 5% y el 20%. Fijaos en un simple cálculo que hace este informe de ANEI que tengo delante de mí. Datos del 2009. En 2009 el Producto Interior Bruto de España fue de 1.117.624 millones de euros. En línea con los estudios de la Unión Europea, debe entenderse que al menos un 14% de esta cantidad se gastó por todas las administraciones públicas españolas en la contratación de productos y servicios. En base a ello, las administraciones públicas habrían gastado en 2009 en torno a 156.467 millones de euros. Siguiendo con el criterio establecido en la Unión Europea, es el que ha establecido la Unión Europea, el uso de medios electrónicos en los procesos de contratación pública, por las causas estudiadas, podría reducir el coste de contratación pública entre un 5 y un 20%. ¿Sabéis cuánto, si nos vamos al punto inferior de la horquilla, por ser lo más conservador posible, ¿sabéis cuánto supone el 5% de esa cantidad? Estamos hablando de capítulo 6 y capítulo 2 también. 7.823 millones de euros. La mitad del déficit público español. Como diría aquel, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y si no oye, un flaco favor le está haciendo a este país, creo yo. Dejadme que os presente a los ponentes que son los verdaderamente importantes y los que nos van a dar luz sobre este tema. En primer lugar, iré presentando uno a uno. Hablarán unos minutines, cada uno de ellos en su experiencia personal del tema o de otras cuestiones relativas a la contratación electrónica. Y después estableceremos algún diálogo o algún debate en torno a algunas preguntas clave que todos nos hacemos. Porque me podríais decir, oye, ¿y esto tan bueno que es? Si es tan bueno, ¿por qué no funciona más? Bueno, pues hay barreras. Y esas barreras hay que examinarlas también. Y ver si en ocasiones son barreras ficticias o son, por el contrario, barreras reales. Voy a presentar en primer lugar, a mi izquierda, a Artur Trinidade Mimoso, es director oficial del Ejército portugués. Como sabéis muy bien, Portugal, nuestro país hermano, decidió en 2009 abordar con un decisivo empeño el tema de las contrataciones electrónicas. Ha sido el primer país de la Unión Europea que ha hecho caso a las directivas de la Unión Europea. Y desde el noviembre del 2009, para la mayor parte de los contratos públicos, es obligatoria la utilización de medios electrónicos. Él nos contará cosas sobre si eso ha venido bien o no ha venido bien, o estas cosas, ¿no? Es licenciado en Derecho por la Universidad de Derecho de Lisboa, formado en Ciencias Empresariales, licenciado en Ciencias Empresariales por el Instituto Politécnico del Ejército de Tierra, es graduado en Contratación Pública por la Universidad de Derecho de Lisboa, es graduado en Contratación Pública por la Universidad Católica de Lisboa y en Responsabilidad Civil por la Universidad de Derecho de Lisboa, y está aquí, además de por todo esto, porque es director de la Unidad Ministerial de Compras del Ministerio de Defensa en Portugal. De él dependen todas las compras del Ministerio de Defensa de Portugal. Artur, es un placer. Cuéntanos tu experiencia. Gracias. Yo voy a intentar hablar un poco en español. Si me entendéis, yo voy a hacer lo máximo para que pueda pasar el mensaje. Gracias por las palabras. Yo trago aquí una presentación muy rápida, no tengo muchos minutos, pero como dice el señor profesor, en Portugal no tuvimos dudas, y el Código de los Contratos Públicos, que deriva de las directivas 18-19 de la Unión Europea, obligaron a Portugal si tienen errores de español, yo pido mis disculpas, presento mis disculpas. Pero
desde 2009 que es obligatorio la licitación electrónica. El contexto es el mismo que España, son las dos directivas que estuvieron por detrás del Código de los Contratos Públicos. Después, nosotros internamente, por una portería y un decreto ley, hicimos la tramitación electrónica de la licitación electrónica. El Código de los Contratos Públicos, en este artículo, que es el 62, obliga a que todas las licitaciones, todos los pleitos de contratación sean de forma electrónica. Todavía existe una pequeña excepción, que es el ajuste directo, que es un medio que se puede contratar. Tiene que ser electrónico, pero no va dentro de la plataforma electrónica. Pero esa es la excepción. Serviría para el periodo de implementación, porque, como veremos después, tuvo obstáculos al inicio. Pero hoy en día las plataformas electrónicas, casi 100%, 99% es obligatorio y toda la administración pública utiliza las plataformas electrónicas de contratación. Las metas a alcanzar, y estas no tengo dudas: la transparencia, la igualdad y la competitividad. Tuvimos que nos adecuar a las normas europeas, y después aspectos ambientales que después podremos hablar, que nosotros podemos poner aspectos ambientales y sociales como factores para aumentar la competitividad, crear el empleo, destruir menos árboles. Son cosas que nosotros lo hemos hecho y con suceso. Los objetivos son económicos esencialmente, porque nosotros, como es conocido, no estamos como Grecia ni como Irlanda, estamos a medio. Estamos en un proceso de asistencia financiera por el FMI, y entonces no tenemos dudas que el camino es este, de ahorro. Y yo, muy rápido, tengo pocos minutos, pero para ver lo que son los políticos, cuando llegué me dijeron: ¿para qué sirve esto? Y yo pensé, bueno, dentro de rato me pedirás datos, ¿para qué sirve esto? Y pasados 7 meses ya me están pidiendo los datos. Porque si hay forma de ahorrar, es licitación electrónica, medios electrónicos, porque aumenta la competitividad y es más transparente. Es muy difícil haber corrupción y corrupción, no sé si hay, si no hay, pero es difícil alterar la data de llegada en una propuesta, porque si llega fuera de horas no hay carimbo ninguno que vaya. O llega dentro de una data hora que marca la plataforma o se queda fuera. Relativamente al Ministerio, estos son mis datos. 89% de nuestros procedimientos tramitan en plataformas electrónicas de contratación. Me preguntan, ¿y los otros 11? Son aquellos pequeños. Bueno, si yo voy a comprar el periódico, no utilizo una plataforma electrónica. Esas son las excepciones y las tendrá siempre que haber, y las normas europeas lo permiten. Pero 89% es en las plataformas electrónicas. El Código de los Contratos Públicos tiene, a pesar de tener esta forma de la licitación electrónica, tiene, en mi ver, y las directivas lo permiten, dos cosas que para mí es lo más importante, y es el ahorro, que es la negociación y la subasta electrónica. A título de ejemplo, en el año 2, esto es un dato. Este concurso ha terminado el 27 de enero de este año ya. El tema de la subasta era el servicio móvil terrestre para toda la defensa nacional. El precio base del procedimiento era 5,2 millones de euros, estimado. Esto es, nosotros en 2011 gastábamos 5,2 millones de euros. El número de operadoras a concurso, 3. La primera versión de las propuestas, esto todo tramitación electrónica. Había una variación entre 4,1 millones de euros y 4,7 millones de euros.
El precio del comienzo de la subasta fue, claro, el 4,1 millones de euros. Pasados 17 horas de mi equipa, del Ministerio de la Defensa y de Bortal, que es nuestro parcero en la subasta, llegamos a la cifra de 700.000 euros. Estos son datos reales. Ahora vean el ahorro. Si me dicen, el valor del ahorro es la diferencia entre 5,2 millones de euros y 701, no sé, podrá ser menos. Nosotros diremos que el ahorro podrá estar entre cerca de 3 millones de euros, porque el precio estimado, nos estimamos que vamos a hacer estas llamadas, pero yo no iré tan lejos diciendo que el ahorro es la diferencia entre 5,2 millones y los 700.000 euros, pero diré real que cerca de 3 millones de euros será el ahorro. Y esto es un ejemplo, ¿no? Nosotros en 7 meses de trabajo hemos ahorrado cerca de 7 millones de euros con licitación electrónica y con subastas electrónicas. Lo que hablaba el señor profesor, dificultad en la licitación, miedos, ¿por qué no se está haciendo una plataforma, varias, obligatoria o no? Ese asunto lo dejo después de hablar en los otros intervenientes. Y pido disculpas por mi español un poco aportuguesado, pero me he esforzado al máximo. Y gracias. Muchas gracias. Gracias, Artur. Se te ha entendido todo. Alguno dirá que demasiado. Pero bueno. Por lo menos los números, ¿no? Correcto. Los números. A izquierda de Artur está José Francisco Garrido Casas, que es ingeniero industrial, Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial, MBA por ESABE, máster en Comercio Internacional. Toda su vida laboral la ha desarrollado en esta misma casa, donde actualmente es el director de compras de la entidad y bueno, nosotros sabemos qué es lo que sale al exterior de esta casa, ¿no? Pero qué compra esta casa y su experiencia, no solamente en esta casa, sino que tiene otras muchas, es lo que nos va a contar hoy. Cuando quieras, José Francisco. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que, en primer lugar, quiero agradecer al Club de Innovación la invitación que nos ha hecho y, por supuesto, el haber preferido este local, ¿no? Y, en segundo lugar, me va a permitir que lo primero que haga sea repartir mis tarjetas de visita a los miembros de esta mesa, porque con gente tan importante habitualmente uno no se encuentra, ¿no? Y no quiero perder esa oportunidad, ¿no? Tú no te preocupes, Artur, que si a ti no te han entendido portugués, a lo mejor a mí me van a entender tanto que van a preferir no haberme escuchado, ¿no? Yo, la primera mención... Perdone, es que como usted... Efectivamente, eso es lo que esperaba. Si eres monedas... Muchísimas gracias. Yo comparto mis tarjetas también, porque... Muchísimas gracias. Y así estamos todos comunicando, ¿no? Es que aquí... Bien, mi primera intervención no va a ser crítica, ¿de acuerdo, Carlos? Ya me conoces un poco, con lo cual no suelo asistir a este tipo de actos si no dejo alguna enseñanza o algún comentario. Eso lo dejaré para luego para el coloquio. Pero sí quería hacer en esta primera intervención, ya ven que hablo un poco rápido, ¿verdad? O sea que o me atienden o no se van a enterar, ¿no? Mi primera intervención es parte de un ejemplo privado que ocurrió con Bill Gates y Warren Buffett. Bill Gates odiaba a Warren Buffett sencillamente porque tenía más dinero que él. Cuando ya le desbancó, decidió tener una entrevista con él allí en su casa. Y cuando salió de la vivienda, después de 3 horas de conversación, le preguntaron a Bill Gates qué es lo que había aprendido, ¿no?, del señor Warren Buffett. El señor Warren Buffett pues es una persona, si ustedes la conocen indirectamente, es una persona, por ejemplo, pues que sigue utilizando el mismo coche que hace 25 años, sigue utilizando los mismos medios de comunicación, lo siento por este evento, medios de comunicación que hace 25 años. Bueno, y Bill Gates pues comentó a los periodistas, pues el señor Warren Buffett me ha dado 2 lecciones extraordinarias. La primera lección que me ha dicho es que absolutamente la totalidad de lo que usted realice, hágalo con un único convencimiento, y es que convenza de la bondad de realizarlo a sus accionistas, en nuestro caso clientes o servicios públicos. Bueno, y la segunda, ¿cuál es? No olvidar la primera.
¿de acuerdo? O sea, eso es lo que el señor Bill Gates aprendió del señor Warren Buffett. La realidad es que si hacemos una pequeña historia, y es lo que pretendo hacer yo rápidamente, de lo que ha ido evolucionando la función de compras desde hace ya pues, aproximadamente 25 o 30 años, vamos a comprobar que en sus inicios, y estoy hablando de la función de compras en el ámbito estatal, en la administración pública o entes públicos ligados, en sus inicios lo que se perseguía más era un control que una efectividad. De tal manera que las leyes que se promulgaron perseguían más la imposibilidad de hacer algo que no se debe de hacer o el incumplimiento de eso que se dice que hay que hacer que la efectividad propia o per se de la función de compras. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a lo largo del tiempo eso ha tenido que ir mejorando, evidentemente, por esa necesidad de que los servicios públicos demandaban una efectividad, evidentemente obviando o mejorando también ese control, ¿no? Y llegamos al mercado pues, actual donde está la globalización. Estoy en el segundo modelo, ¿no? Entonces, las leyes estatales pues, necesitan no solo fijarse en lo que es bueno para un determinado país, sino que, llegada la globalización, se promulgan leyes a nivel global, a nivel mundial, a nivel europeo en nuestro caso, que se van aplicando luego o adecuando en cada país. Claro, uno de los temas principales que intenta resolver esa ley, y yo no soy leguleyo, soy técnico, ¿de acuerdo?, que intenta resolver esa ley, es algo tan crucial como el desarrollo de proveedores, ¿no? Claro, podemos decir que efectivamente con la licitación electrónica, con procedimientos electrónicos, mejoramos el número de proveedores, depende. Ya estoy criticando a mi amigo Carlos. Claro, si tú solo tienes un único proveedor, Artur, y tú de eso sabes algunas veces algo más, si tú solo tienes un único proveedor, ¿qué haces licitándolo? Automáticamente le estás dando la posibilidad de que te dé el precio que él quiera, aún intentando resolver previamente esa licitación de mejor precio, ¿no? En pliegos de condiciones o en excusas. Al final el proveedor sabe más que tú, entre comillas, o al menos ese es su deber, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ya vemos que, aunque las normativas o las leyes han ido mejorando, estoy hablando en el segundo modelo, ahora hablaremos del tercer modelo, que es el actual, han ido mejorando esas premisas de aquel control y que lo que pretendía era una efectividad en la función de compras en sus tres estadios, que era la petición, o sea, el origen de esa necesidad, la propia gestión de la misma y la ejecución, realmente en este contexto es donde estamos a día de hoy en este foro, pues aunque se intentaba realizar todo eso, la realidad es que seguimos comprando con la misma efectividad que hacía 10 o 12 años con las normativas anteriores. Porque el quiz, y lo siento mucho, no está ni en la normativa ni en la herramienta. El key está, como decía la revista Fortune, si ustedes leen la revista Fortune, a nivel mundial existen dos revistas que son, digamos, pauta a seguir en alta gestión. Dirección y Progreso en idioma castellano, en español, y revista Fortune en idioma inglés. La revista Fortune anualmente edita un listado de 100 empresas, que son las mejores empresas que ellos consideran a lo largo de la historia y a lo largo de esos años. Y por encima de los beneficios del ROI, de los temas medioambientales, de los temas de gestión, y estoy hablando tanto de empresas públicas como privadas, ¿de acuerdo? Por encima de todo eso, lo que ha hecho diferenciar una empresa que se mantenga en ese listado año tras año, por encima de todo eso, ha sido la gestión del talento. ¿Y quién tiene la gestión del talento? El talento no lo tienen, señores, no lo tienen las herramientas informáticas, sino las personas. Podemos tener las mejores herramientas informáticas, pero si detrás no hay materia gris, lo siento mucho, vamos a seguir comprando o siendo tan efectivos como lo eran nuestros abuelos. Y no digo que no lo fueran, ¿de acuerdo? No digo que no lo fueran. De tal manera que la pregunta que tenemos que hacernos es si la normativa actual o las leyes que hay promulgadas actuales y las herramientas actuales nos permiten ser incluso más efectivos. Tenemos mayor posibilidad de mejorar esos tres estamentos que decía yo dentro del proceso de la función de compras. La respuesta es muy sencilla, indudablemente sí. El tema está en que las personas que tienen que ponerlo en marcha y llevarlo a efecto realmente estén preparadas y sean conscientes de que eso lo consigan, ¿no? De eso hablaremos hoy en este coloquio, ¿no? Entonces, para finalizar, el modelo tercero, que es en el que nos encontramos ahora mismo, hay mejora tanto en la petición de compras, porque se ha añadido algo tan increíblemente novedoso y efectivo como es el diálogo competitivo.
Es increíble, o sea, si emulamos el sector privado, las mejoras que ellos han obtenido en algunas contrataciones emblemáticas, veremos que realmente lo que han ido ha sido a emular un diálogo competitivo entre proveedores, entre desarrollos, etcétera. Eso lo tenemos ahora mismo a disposición dentro de nuestra normativa. Si yo dijera, a ver, vamos a levantar las manos aquí, todos los que aplicamos diálogo competitivo, mejor no la levanten porque seguramente nadie la tiene que levantar, ¿verdad? Bueno, la realidad es que no conocemos ni siquiera la potencialidad de las leyes que tenemos encima de nuestras cabezas, pero es que no miren ustedes a otro sitio, es que tienen que mirar a ustedes mismos porque son los que las tienen que poner en marcha. O sea, el legislador lo que hace es, yo le ofrezco esto en bandeja y usted saque el partido. No, es que claro, es que en mi organización empresarial, el alcalde, el jefe correspondiente, etcétera, no me permite, amigo mío, esas excusas no nos valen. Y no nos valen por la sencilla razón de que los que están aquí presentes a día de hoy tienen un potencial, tanto de esa gestión de talento como de conocimiento técnico, que no se tiene desde hace ya muchísimos años. Ah, pues yo no lo tengo, pues amigo mío, apréndalo. Nuestros proveedores seguro que van a estar encantadísimos de darte la formación gratuitamente, ya somos de compras, gratuitamente, de enseñarte cómo funciona su herramienta, cómo realmente puede usted resolver ese problema que está teniendo con ese oligopolio, por ejemplo, de proveedores. ¡Qué casualidad! Llevan 15 años y 15 años con los mismos proveedores. ¿Realmente no ha evolucionado el mercado? Y además demostramos que vamos reduciendo incluso los costes de obtención de esos productos. Bueno, la realidad, y con esto termino, no es un procedimiento para corregir el mal de una gestión, la licitación electrónica. No es un procedimiento para corregir el mal de una gestión. Me niego, lo siento mucho, Carlos, a pensar que precisamente por la licitación electrónica voy a corregir lo que estoy haciendo mal. Es que no lo estoy haciendo mal. Quiero decir, a lo mejor no lo estoy haciendo totalmente bien, pero no puedo admitir que lo estemos haciendo mal. Estoy hablando por todos, ¿de acuerdo? ¿Podemos hacerlo mejor? Sin duda. ¿La herramienta de licitación electrónica es una posibilidad? Sin duda. Bueno, pues lo que hay que hacer es utilicemos las herramientas que tenemos a día de hoy de licitación electrónica o de contratación electrónica para mejorar lo que a día de hoy estamos haciendo. Y quizás, luego hablaremos a lo mejor en algún ejemplo, quizás optimicemos alguna de las gestiones que estemos haciendo. Que me permita Artur, y que me perdone, claro, si tú de inicio ves lo que nos ha presentado Artur, no sé si me vas a perdonar con lo que voy a decir ahora, Artur. Sí. ¿Me atrevo a decirlo? ¿Lo digo? Yo después repuesto. Perfecto, sí. Lo digo. O sea, si tú después de una licitación electrónica, y vale, no me voy a fijar en el ejemplo de Artur, me das miedo, Artur. Pero tengo muchos me das miedo, Artur, que no. Voy a poner un ejemplo privado. Si tú, una empresa de aviación, licita, seguro que lo tienen ustedes en la cabeza, no voy a dar el nombre, licitan uno de los elementos habituales de uso, es lo que le permite aterrizar los aviones, ¿de acuerdo? Utilice MISE. No. Sí. Y hace una licitación electrónica. Y de un año a otro hay una reducción del 50-60% al que hay que hacerse al director de compras, que no lo hizo hace un año. Voy a darlo en positivo. O sea que efectivamente usted reduce un 50%. Vale, vamos a esperar un año, amigo mío. A ver cuánto reduce ahora. Ah, no, es que era por 2 años. Vale, esperamos 2 años. ¿Cuánto reduce ahora mismo? ¿Otro 50%? ¿Qué quiere decir? ¿Que se ha cargado el mercado de proveedores? Seamos consecuentes y los pies en el suelo. La licitación electrónica es una herramienta, no sustituye nunca la gestión del talento, que son las personas, que son ustedes y yo. Hombre, algo hay que hacer para mantenerse, ¿no? Donde uno está. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, José Francisco. Luego tendremos seguramente tiempo de comprar. Iba a decir luego, no sé, tenemos poco tiempo. Seguro. Tenemos poco tiempo, nos queda muy poco. Muy rápidamente, la siguiente ponente, Almudena Moreno, es gerente de Kyber. Kyber es la plataforma española de ensayos clínicos que depende del Instituto de Salud Carlos III. Almudena es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Obtuvo la suficiencia investigadora en el Departamento de Historia Económica y Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias. Además, ha sido jefe del Departamento de Compras, Logística y Materiales de Alstom y en la dirección financiera de Alstom, responsable de control de gestión de las unidades de negocio de Alstom en Brasil y en Argentina. Y, como digo, en la actualidad es gerente de Kyber, plataforma española de ensayos clínicos. Y
despliega su responsabilidad sobre los departamentos financiero y administrativo, contratación, recursos humanos y tecnologías de la información, de manera que está, como podéis ver, en las mejores condiciones para contarnos su experiencia en la materia. Almudena, cuando quieras. Muy bien, buenos días. En primer lugar, mis compañeros de mesa forman parte de instituciones que todo el mundo conoce o ha oído alguna vez hablar de ellas. Supongo que nadie o casi nadie en esta sala sabe qué es Kyber o ha oído alguna vez hablar de la Plataforma Española de Ensayos Clínicos, y creo que es necesaria una pequeña introducción para comprender cuál ha sido nuestra herramienta en el ámbito de la licitación pública electrónica y cuáles son las particularidades de una entidad como Kyber, ¿no? Kyber es una entidad dedicada a la investigación biomédica, concretamente a la realización de ensayos clínicos, que se creó hace muy poquito tiempo. Es una institución de nueva creación y empezó su andadura en el año 2010 con el objetivo fundamental de incorporar racionalidad en los recursos que se emplean en la investigación clínica, ¿no? Se trataba, por tanto, de realizar ensayos clínicos con los máximos niveles y estándares de calidad científica y técnica, pero además, y ese además es muy importante, alcanzando los máximos niveles de eficiencia y eficacia en la utilización de los escasos recursos públicos que se destinan a investigación en este país. Como digo, hace un par de años, empieza la actividad de Kyber, empieza en un momento económico muy complicado, en plena crisis económica. Los recursos que se destinan a esta actividad son muy escasos, y por necesidad de supervivencia en este entorno, Kyber se ve abocada a utilizar las soluciones más innovadoras que tenía a su disposición, tanto desde el punto de vista de la gestión de su propia actividad de ensayos clínicos como en cualquier otro ámbito de la actividad de una entidad pública, como es el de la contratación. En este entorno, la apuesta de Kyber por el cloud computing, por las soluciones en nube, fue absoluta. Actualmente estamos en proceso de implantación de distintas soluciones cloud que abarcan los procesos más importantes de gestión de ensayos clínicos y de gestión administrativa, y entre ellas se encuentra nuestra plataforma de contratación electrónica. La decisión de implantar la contratación electrónica fue una decisión fácil, porque tampoco entendemos que pueda hoy en día hacerse las cosas de otra manera, ¿no? No tiene sentido crear una institución y establecer procedimientos de contratación en papel, porque, como dice mi compañero, siendo la materia gris la que es y los procedimientos los que son y las leyes las que son, las cosas siempre se harán mejor si tienes una herramienta adecuada a los tiempos en los que se desenvuelve tu actividad, ¿no? Entonces, la apuesta por la licitación electrónica era una apuesta en la que no necesitaba ninguna reflexión. El tema de si adoptábamos soluciones cloud o soluciones no cloud, es decir, si nosotros incorporábamos las tecnologías que dieran soporte a esas aplicaciones, sí que fue objeto de una profunda reflexión. Finalmente, la decisión, como os digo, ha sido apostar por esta tecnología, y fundamentalmente por dos aspectos, ¿no? El primero es el evidente, las ventajas evidentes de las soluciones en nube. Es decir, es una cuestión de eficiencia económica, de no disponer de infraestructuras que requieren un mantenimiento y unos recursos tanto humanos como materiales importantes y que no eran objeto de nuestra actividad. Es decir, nosotros no nos dedicamos a tener infraestructuras tecnológicas, nos dedicamos a hacer ensayos clínicos y no queríamos tener recursos destinados a ese mantenimiento. Por lo tanto, queríamos buscar soluciones que fueran asequibles, muy asequibles, y que fueran lo suficientemente ágiles, que nos permitieran dimensionar nuestra actividad y dimensionar nuestras infraestructuras a la actividad que fuéramos desarrollando, ¿no? Y poder dimensionar nuestros gastos estructurales en función de las circunstancias de la actividad y del proceso de crecimiento de la propia entidad. Pero después, yo creo que es donde está el diferencial de las soluciones cloud respecto a otras en materia de contratación electrónica, está la oportunidad de
aprovecharnos de la innovación que se produce en el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector privado. La innovación es un factor estratégico de crecimiento de cualquier país, ¿no? Y solamente se invierte en innovación cuando se ve una posibilidad de crecimiento real y cuando se ve una posibilidad de retorno de los recursos que uno invierte en innovación. ¿Quién invierte en innovación? Pues las empresas privadas, que son las que se ven sometidas a la competencia del mercado. Esa competencia entre empresas privadas dedicadas al desarrollo de tecnologías de la información ha sido la que ha provocado el desarrollo tecnológico en el que actualmente nos encontramos. Las administraciones públicas no compiten en el mercado, ni compiten ni deben competir, porque su actividad no es competir en el mercado, sino realizar aquellas actuaciones que el mercado no realiza adecuadamente con los niveles que pretendemos que se desarrollen. Pero actualmente se ha producido un cambio de paradigma. La crisis económica ha hecho que los recursos de los que dispone la Administración se disminuyan notablemente, con lo cual se requiere que con muchos menos recursos se hagan las cosas como se venían haciendo hasta ahora. Es decir, no se trata de como tengo menos hago menos, porque la sociedad demanda que hagas lo mismo pero con mucho menos. Por lo tanto, ahora las administraciones públicas se ven abocadas a tener unos niveles de eficiencia difíciles de alcanzar con las tecnologías y los procedimientos de gestión que hasta ahora han estado utilizando. Pero es que, además, se ha producido algo novedoso, y es que las administraciones ahora sí compiten. Han entrado en un mercado, han entrado en la competencia del mercado de capitales. Ahora el mercado de capitales les exige esa eficiencia. Ya no es solo, es que tengo menos y tengo que hacer lo mismo con menos, ¿no? Es que además tienes que demostrar que eres eficiente y que con ese menos tu país funciona. Es decir, que ahora sí que estamos en competencia. Ahora las administraciones requieren y necesitan que se produzca esa innovación que les permita sobrevivir en esta situación. Y las administraciones no tienen ni recursos ni deben tenerlos dedicados a la innovación, porque la innovación ya se produce en el mercado privado. Las soluciones en nube lo que nos permiten es precisamente eso. Zapatero a tus zapatos. No invertamos recursos en cosas que otros hacen mejor porque es su negocio, porque lo hacen porque es su negocio y es su forma de sobrevivir. Vamos a aprovecharnos de esas innovaciones y hagamos las nuestras a través de soluciones en nube. Dediquémonos a gestionar, a administrar, a prestar los servicios que se nos piden, pero no dediquémonos a invertir en desarrollos tecnológicos que otros harán mejor que nosotros porque tienen más recursos, porque todos sus recursos están destinados a ofrecer esos desarrollos. Esa fue la razón por la que se apostó por las soluciones cloud en Kyber. Nosotros llevamos en materia de contratación electrónica en un sistema en nube. Ahora mismo empezamos en el año 2011. Hemos hecho cerca de 20 procedimientos de licitación público y en estos 12 meses vamos a disponer de una nueva versión tecnológica de nuestra plataforma de licitación pública sin que nosotros nos hayamos enterado de que nadie haya invertido nada en eso. Es decir, el propio contratista que nos suministra a nosotros el servicio de licitación pública pues hace sus desarrollos para competir en su mercado, mejora su plataforma y Kyber pues encuentra esas mejoras y esas innovaciones en el desarrollo de su actividad sin que haya supuesto ninguna inversión adicional, ¿no? Uno de los problemas, y quienes hayan trabajado en los departamentos de tecnología de las administraciones públicas conocen perfectamente, y es la adaptación de las tecnologías a los cambios que se van produciendo. Es un proceso sumamente costoso y que en el ámbito de la administración pública es adicionalmente costoso por los problemas de resistencia al cambio, porque requieren inversiones importantes que hay que justificar ante los políticos, porque en ocasiones la tecnología no es una prioridad, hay otras prioridades que la Administración tiene y que es que debe de tener, y por lo tanto la adaptación tecnológica de las administraciones es muy complicada y muy lenta, ¿no? Entonces, yo en la medida que sea posible apostaría siempre desde la Administración pública a las soluciones en nube, porque creo que no existe ningún sector en el mercado en el que proceda más utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, yo con esto cierro mi intervención, pero sí que me gustaría conocer la opinión vuestra en relación a esta
a esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Almudena. Tu visión es extraordinariamente positiva. Tenemos poquísimo tiempo, de hecho solamente tenemos 5 minutos. Acaban de hacer señas de detrás. La última intervención, ojalá hubiéramos tenido más para abrir un debate un poco, seguro que nos quedamos todos con ganas de... Javier Peña Alonso viene de la Diputación de Burgos, es licenciado en Derecho, máster en Gestión de Proyectos de las Tecnologías de la Información, máster en Políticas Públicas y Nuevas Tecnologías, experto universitario en Internet y en protección de datos, y ha sido y es uno de los impulsores de los conceptos y de la aplicación de la administración electrónica en el ambiente de la administración local. Javier, muchas gracias por tu asistencia. ¿Cuál es tu experiencia en estos términos? Hola. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Club de Innovación que haya invitado a la Diputación de Burgos a mostrar aquí nuestra experiencia en contratación electrónica. Bueno, nuestra experiencia es, como todas las administraciones, poquita. Es decir, si vemos no creo que llegue al 1% lo que se licita electrónicamente en España. Nosotros tenemos 2 proyectos de licitación electrónica, uno para la propia Diputación, que el primer contrato íntegramente electrónico esperamos lanzarle a principios del mes de marzo. Digo espero porque ya sabéis cómo funcionan las administraciones, que una cosa es el ser y otra cosa es cómo será. Y luego el proyecto estrella, que es el que vengo a comentar aquí un poco, es la central de contratación que hoy mismo, a estas mismas horas, se está presentando en Burgos a todos los ayuntamientos por el presidente de la corporación. ¿Qué es la central de contratación? Bueno, a finales del año pasado, pues desde Diputación de Burgos, pues estamos en una época de crisis. Los ayuntamientos son ayuntamientos muy pequeños y también pues la crisis les afecta igual o más que a los ayuntamientos grandes. Entonces, pues, aunque tienen muy poquita capacidad de compra, pero había que individualmente tienen muy poquita capacidad, pero si los aglutinamos a todos juntos, pues bueno, no llegamos a grandes cantidades, pero puede haber un ahorro. Y luego otra cosa que también queríamos es que determinados ayuntamientos tenían ciertas dificultades en acceder a ciertos productos. Igual ya no era tanto en tema económico, pero sí que a muchos proveedores decían: yo no te puedo servir esto a ti porque solo con llevártelo pues ya se me han ido los costes. Otro tema también, la central de contratación se enmarca dentro del Departamento de Asesoramiento a Municipios, con lo cual este último tema significa que antes un ayuntamiento, cuando iba a comprar unas mesas, pues iba a la tienda de enfrente, las compraba, era un contrato menor, se pagaba contrafactura, pero luego le decían: ¿y por qué las has comprado a ese y no las has comprado al otro? En la central de contratación habrá proveedores homologados para vender sillas, con lo cual, pues yo se lo he comprado a este señor porque estaba en la central de contratación. Bueno, pues una vez que se creó la central de contratación, los ayuntamientos, por acuerdo de sus plenos respectivos, se adhieren a la central de contratación. Actualmente ya esto tiene una parte pública, que es en la dirección central.burgos.es, pues ahí es la parte pública que la puede ver todo el mundo y ya está disponible. Ahora vamos a ir a contratar pues la parte privada, es decir, la herramienta que nos permita licitar electrónicamente. ¿Cuál es nuestra idea? Es contratar una plataforma como servicio. Como dice Almudena, nosotros no tenemos gente para desarrollar una plataforma, sería caro. Y sería muy lenta de implantación. Eso es la experiencia que tenemos nosotros, cosas que hemos desarrollado nosotros, pues al final megaproyectos que al final casi nunca hemos llegado a implantar definitivamente, con lo cual hemos optado por una plataforma como servicio. Es muy flexible y además pago por lo que lo uso. Si solo realizo un contrato, pues pago como un contrato. ¿Por qué voy a pagar durante un año o una plataforma si verdaderamente le he usado una vez? Es flexible. Pero también nosotros también tenemos en cuenta que la plataforma que pongamos a disposición tiene que ser una plataforma accesible,
que sea capaz de intercambiar información con otros gestores, que sea segura, es decir, que esa plataforma cumpla la ISO 27001, por supuesto, porque es obligatorio, cumpla el Esquema Nacional de Seguridad. Que esa plataforma, cuando nosotros se la adjudiquemos a un proveedor, firmaremos con él los determinados contratos de niveles de servicio, es decir, porque estamos externalizando cosas, pero yo entiendo que es más económico. Nosotros no podemos dar datos como en Portugal de si esto supone un importante ahorro o no supone un importante ahorro. A mí me gustaría dejar dos reflexiones. Cuando hablamos de la reducción de esos 50%, ¿estamos contratando lo mismo que contratábamos el año pasado o estamos contratando otros servicios de peor calidad? Porque también dejo una reflexión. Yo también estoy haciendo contratos ahora en forma papel. A mí también me vienen reducciones importantes de coste. ¿Esas reducciones importantes de coste es porque usamos plataforma de licitación electrónica o es por la propia coyuntura económica? Que los proveedores ya dicen lo que quieren es conseguir cota de mercado. Otra cosa, y yo soy un enamorado de la administración electrónica. Yo la contratación electrónica no lo considero como algo independiente de la administración electrónica, porque la Ley 11/2000 ya dice: todas las administraciones deberán poner todos sus procedimientos a través de medios telemáticos. Ponemos procedimientos, pero uno que no ponemos nunca es la contratación electrónica. Todos decimos que es bondadosa, yo el primero, pero a todos nos cuesta mucho ponerlo. Y hay una ley que nos obliga y dice: no, es que en España no es obligatorio. Bueno, es que eso que no es obligatorio vamos a ponerlo entre interrogantes, porque la Ley 11/2007 es una ley que está en vigor y dice: todas las administraciones deberán poner todos sus procedimientos a disposición de los ciudadanos por medios electrónicos. El ciudadano también podrá presentarlo en forma presencial, en forma papel, pero yo, el licitador, ¿por qué las administraciones? Yo es que en todos sitios que voy todos dicen: no, es que esto es muy bueno, pero ¿por qué no lo ponemos? ¿Por qué no lo ponemos? Esas son las dos reflexiones que quería dejar. Muchas gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, es decir, no tenemos tiempo. Yo sí quería, si me lo permitís, dejar claras algunas cosas. Quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Hemos hablado, tenemos la experiencia portuguesa de la obligatoriedad. Cabría preguntarnos, ¿y en España sería bueno la obligatoriedad de la licitación electrónica? ¿Sería bueno en qué casos? ¿Para todos? Una pregunta que queda ahí. Las medidas de seguridad en torno a la nube también. No tenemos tiempo para el debate, para el coloquio, es una pena. En todo caso, estoy seguro, y hablo por boca de todos, si alguien tiene alguna pregunta fuera, para no perturbar a los ponentes restantes, mis colegas y yo mismo estaremos encantados de contestar. Además de ello, si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta en las fichas, esta tarde me toca daros un poco la siesta, ¿no? Y con lo cual estaré encantado, en la medida de lo posible, de si hay alguna inquietud en este sentido, pues también poder responder a alguna pregunta. Y yo, de nuevo, agradeciendo a esta casa, agradeciendo a Club de Innovación y agradeciendo especialmente a los ponentes esta magnífica toma de impresión, quiero, si me lo permitís, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia y la confianza que un año más habéis depositado en este congreso. Gracias.